Hasta acá, y acuérdense que desde Aguacatlán es que los frailes del siglo XVI es cuando entran a la Vía Bandera y a la costa sur, porque está mucho más cerca que del lado de Tepic. Entonces aquí vemos la carretera, como está desde acá arriba. En la parte de arriba vemos los puntitos rojos, y desde que empieza la carretera tenemos sitios arqueológicos por todos lados, porque resulta que es un antiguo camino prehispánico que va a la costa. Entonces, por extraña razón, pues reutilizan los mismos caminos antiguos, y ya desde tiempos de Don Porfirio, que hacen el tren, pasan por aquí y sacan piedras y materiales de los sitios de Aguacatlán, y después la carretera que va a Nogales, la supercarretera que hicieron del otro lado. Y bueno, aquí vemos una serie de sitios nada más a los alrededores de Aguacatlán sobre el trazo. Eso no quiere decir que no haya más lugares arqueológicos, que realmente es muy importante. Nosotros hicimos una topografía muy importante y logramos, tomamos 15,000 puntos UTM, y esta es la reconstrucción de la ciudad. Este es el río, y aquí va el camino que va al volcán, por aquí sube. Entonces aquí tenemos lo que es la pitallera. Aquí está el montículo donde excavó Michael, el que ustedes conocen, que salió en la foto anterior, para que vean la magnitud de la ciudad. Este es un conjunto habitacional, pirámides tapadas, y este es el Callejón de las Ánimas, que está lleno de tumbas de Tiro. Aquí en la mitad es donde está el cementerio tolteca de hace 1000 años, en esta parte, y en esta parte tenemos un cementerio de hace 2000 años. O sea que tenemos una ciudad que tiene 3000 años de antigüedad. Y aquí tenemos, aquí hay una parte llana que junta. La parte de abajo es el cementerio, es un cementerio muy grande, tiene estructuras hasta la parte de arriba. Aquí hay un muro pues bastante grande, y el panteón sigue hasta acá. Hay unas bóvedas muy interesantes, y pues es un panteón de más de 30-35 hectáreas. Y la ciudad es esta, es la parte de arriba. Aquí hay unas pirámides muy grandes de 10 metros, 12 metros, y aquí es la parte alta. Aquí vemos cómo es una fortaleza y cómo están las calzadas y alrededor. Esto es la que sigue. Y aquí vemos la aproximación. Aquí están los montículos que les decía, muy grandes, la parte alta de la ciudad, y bueno, este es el trazo de la carretera, el río y la parte de la pitallera. Ahorita la siguiente, la reconstrucción de la ciudad, que es importante pues que la conozcan. Más o menos son los callejones que hay, dan la vuelta así, y estos son complejos habitacionales muy importantes. Y bueno, es una ciudad muy grande, tapada, pues por las erupciones volcánicas y por el tiempo. Aquí estamos viendo una reconstrucción volumétrica, y estamos viendo acá, esta es la pitallera, la parte de abajo que conocemos. Aquí está el montículo de Michael, para que vean. Este montículo es de hace 1000 años, de la época tolteca, Aztatlán, y tiene 1000 años, mientras estas estructuras son de tumbas de Tiro, esta arquitectura de hace 2000 años. Sin embargo, salieron evidencias muy aisladas, tipo Capacha, que tocaba ese punto hace rato, Capacha en Colima hay fechas de 1500 a.C., y aquí en Nayarit, en la costa, el doctor Monjo ha encontrado y fechado 1200 a.C. Ahora en Mascota ha encontrado cosas de gran interés, precisamente materiales capachas de 1000 años antes de Cristo, y materiales muy parecidos a los de la costa de Ecuador y Colombia. Entonces eso nos está hablando de los intercambios y la navegación que desde antes de Cristo están haciendo por el litoral pacífico. Van a Centroamérica y van a Colombia, Ecuador. O sea que es una vieja tradición. Están moviendo los materiales más preciados de las Américas desde antes de Cristo. O sea que nosotros como mexicanos no tenemos un servicio de cabotaje a Mazatlán o a Manzanillo, fuera de las panguitas que hay de pescadores. Ellos tenían todo un servicio de navegación a lo largo del Pacífico, e intercambiaban los materiales más preciados de las Américas. Es una historia muy bonita donde Aguacatlán de alguna manera aparece, porque, bueno, volviendo al sitio, aquí vemos el río, el camino que va al volcán pasa por aquí, y aquí tenemos el Callejón de las Ánimas, donde están las tumbas de Tiro, y aquí estaban las cistas exactamente. Se encontraron 22 cistas y más de 50 entierros exactamente en el centro de la carretera. Esta plaza central tiene 9 hectáreas, es más grande que el Zócalo de la Ciudad de México, para que se imaginen la magnitud del sitio y la cantidad de gente que entraba en esta área.
La Ciudad de México tiene 7 hectáreas, tiene 9 hectáreas. Y aparte tiene esta plaza abierta hacia atrás, todavía tiene este potrero en la parte alta. Y acá siguen pues los entierros. Aquí no pudimos encontrar tumbas de tiro porque están muy abajo de los arenales. Nada más encontramos la primera ocupación de hace 1000 años, que fue la época Tolteca-Zatlán. Y ya lo de hace 2000 años, aquí están más a 5 metros de profundidad. Pero en estos arenales están bastante más profundos. Y aquí estamos viendo desde la parte alta el sitio. Vemos las pirámides que están aquí en el borde. De hecho, la carretera debió haber pasado por este lado, así como muy cerca, por aquí debe haber pasado. Pero bueno, desafortunadamente pasa más o menos así. Y aquí podemos ver los huachimontones grandes y una serie de callejones, de edificios complejos. Y es un fortín, tiene aquí atalayas como cada 50 metros, tiene atalayas muy interesantes. Y por aquí tiene un acceso muy interesante. Aquí hay un callejón tallado en la piedra, como de 3 metros de profundidad, bastante interesante. Todavía el sitio está por acabarse de registrar, es tan grande que ha sido imposible en 2 años bien trabajados poderlo registrar completamente. Y la que sigue. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la arquitectura de hace 2000 años, que es la de tumbas de tiro. Aquí la riqueza que tiene es que estas tumbas de tiro están asociadas a arquitectura y no se conoce la arquitectura de tumbas de tiro, es casi desconocida para la arqueología mexicana. Aquí Aguacatlán ofrece una muestra muy buena de arquitectura de esos 1000 años y aquí tenemos unos ejemplos, estas pirámides con grandes bloques megalíticos de piedra y arriba hacen sus espacios donde construyen sus templos. La que sigue. Aquí vemos el montículo que afectaron de tumbas de tiro. Están los recintos en la parte superior y estos grandes bloques que nivelan los cuerpos de esta pirámide. Acá arriba hay recintos donde había templos y este es el edificio más, pues de los más altos que hay ahí. La que sigue. Aquí tenemos otro edificio que así estaban los de Yucatán y los de Oaxaca, montados, llenos de árboles, y bueno, así se ve, ya que se excavan, pues aparecen sus cuerpos, sus escalinatas y lo que sea. Hay un espacio circular aquí muy bonito donde había un templo, un teocalli, un calihuey que le llaman los huicholes, que todavía sigue, esos templos los siguen haciendo y sigue teniendo los mismos 15 metros de diámetro. Entonces aquí hay unas muestras muy interesantes de este tipo de arquitectura. Aquí podemos ver los niveles, los espacios nivelados en la parte superior donde hacían sus recintos habitacionales. Este muro se encuentra en la parte de abajo, tiene 3 metros de altura, desafortunadamente por aquí pasa el camino y fue de las primeras cosas que afectaron cuando tenían la obligación pues de haber tapado con la tierra precisamente para no suceder ese detalle. Desafortunadamente pues ya cuando, ahora sí que la teoría de los hechos consumados. Pero aquí se ve el sistema arquitectónico de los prehispánicos. Lograron 3 metros de altura y en la parte de allá, y tenemos en la parte de afuera, y está relleno de esta piedra más chica. Tenemos sus sistemas constructivos muy claros, trabajan con piedra chica de relleno y en la parte exterior sus grandes piedras, pues de muy buen tamaño, como ven, de 500 kilos, etcétera. Hay algunos templos circulares como los que hablábamos. Este es en la parte alta, por el lado del juego de pelota, un calihuey claramente circulares, donde aquí se levantaban los templos con material perecedero, madera, bajareque y zacates, y con acabados muy buenos, muy finos. Nada más que lo único que queda es eso. Y sobre todo está todo enterrado. Por eso cuando uno busca no encuentra, los que andan buscando en estos lugares con arquitectura no encuentran casi nada porque es pura arquitectura. Entonces tenemos rellenos arquitectónicos y realmente donde están las cosas es nada más en los cementerios, que donde ponían a sus antiguos, a sus antepasados, pues sus ofrendas más notables. La que sigue. Este es un muro de una casa rectangular que también encontramos y excavamos. Nomás se alcanza a mirar este muro. Y más adelante tenemos bueno, aquí en Aguacatlán tenemos una historia eruptiva muy grande. En el 10.000 a.C., 8.000 hubo unas erupciones muy fuertes y crearon unos paleosuelos de cenizas volcánicas que con el tiempo se consolidan y se hacen como piedras muy duras, lo que conocemos como tizate.
Y ahí es donde ellos hacen sus tumbas de tiro, se hunden hasta esa parte fuerte y ahí es donde excavan para depositarlos. Entonces aquí estamos viendo una tumba de tiro. Este es el tiro, se llama de tiro porque tiene un tiro para bajar y abajo tiene una bóveda grande donde depositaban a sus muertos. Sin embargo, aquí en Ahuacatlán encontramos mucha arquitectura asociada a las tumbas de tiro, grandes muros, cimientos, grandes estructuras que soportaban edificios altos. Todavía estamos sorprendidos de la cantidad de trabajo que hacen para tumbas. Salió mucho bajareque, mucha arcilla, y se parecen mucho a las tumbas que hay en el norte de Perú, que allá salen muy enteras por el desierto, y acá están saliendo con bajareques, barros, y tanto en el columpio como aquí. Y aquí estamos viendo algo que no se conoce, arquitectura asociada a las tumbas de tiro. Y encontramos que no son tumbas aisladas, sino que es un complejo de catacumbas como las que hay en el Medio Oriente, exactamente en el Valle de los Reyes y eso, que la tumba de tiro está conectada con la siguiente y la siguiente con otra. Entonces realmente es un complejo subterráneo pues de gran interés y con grandes ofrendas, como era la costumbre de nuestros antepasados. La que sigue. Aquí vemos el mapa de la pitallera, la parte baja. Acá vemos, este es el montículo que excavó Michael, un complejo habitacional aquí y dos pirámides. Aquí viene la carretera. Entonces aquí tenemos el mismo nivel del suelo y ellos nivelan, sacan, este es un canalito que sacan, el río viene por acá, así, el arroyo. Y ellos sacan este canalito y hacen esta gran plataforma central, que ya les dije tiene 9 hectáreas, y aquí está el Callejón de las Ánimas, todo eso está lleno de, es un cementerio de tumbas de tiro. Acá parece que hay panteón de niños, y muy interesante. Ellos, el muro que vieron está aquí, tiene ya 3 metros de desnivel, aquí tiene 0 centímetros, y aquí ellos hacen una gran plataforma nivelada que logran 3 metros de altura. Entonces ellos como trabajan sacando el agua para que no los afecte y manteniendo sus plataformas y su arquitectura, por eso dura tanto, porque está muy bien hecho desde los cimientos. Está pensado en las corrientes de agua, una serie de cosas, y aquí está el ejemplo. Estas son las cistas que excavamos en el mero centro, le atinaron. Y este es el montículo, un altar, y bueno, todo esto está afectado porque el derecho de vía pasa así de grande hasta acá, miren. Entonces ahí, se hizo el estudio y se trató de salvar lo más que se pudo. La que sigue, por favor. Aquí vemos una foto aérea y vemos el área 5 del posclásico y el área de tumbas de tiro. La que sigue. Y aquí estamos viendo unas tumbas de tiro desde el fondo del tiro. Aquí los tiros a veces son circulares, pero en Ahuacatlán son cuadrados o rectangulares. Aquí podemos ver, están con una profundidad de 5 metros y abajo tienen una bóveda, 2 bóvedas y hasta 3 bóvedas y un nicho. Encontramos un ejemplo con 2 bóvedas grandes y 2 nichos. La que sigue. Y aquí estamos desde adentro de una bóveda funeraria. Aquí está el tiro en medio para que vean más o menos de otra perspectiva. La que sigue. Y aquí tenemos un tiro en medio y tenemos una bóveda al fondo y otra bóveda desde donde se está tomando la foto. Entonces son bóvedas dobles y encontramos unas cosas muy valiosas. Perdón. Cosas chiquitas pero muy valiosas con mucha información que permiten reconstruir gran parte de la historia del pueblo prehispánico de Ahuacatlán. Y como digo, desde 1000 antes de Cristo ya hay evidencias muy ligeras, pero ya hay evidencias. Pero ya desde el 200, 300 hay una ocupación muy fuerte. 200, 300 antes de Cristo, que es lo de tumbas de tiro. Hay una ocupación muy fuerte que se prolonga hasta el 1000 después de Cristo con los toltecas Aztlán, pero hay una interrupción por los volcanes, como vamos a ver. Entonces aquí hay un gran cambio cultural que de hecho se da en todo Mesoamérica, pero aquí está claramente marcado por la influencia de los volcanes. Entonces, la que sigue. Tuvimos la suerte de encontrar todavía contextos enteros o más o menos enteros. Desafortunadamente este panteón está muy saqueado y es una pena realmente porque el saqueo tiene 80 años y se ha hecho en las narices de todo tipo de autoridades municipales, estatales, federales, y pasó la EZ y se llevó todo, y volvió a pasar, y pasó los ferrocarriles de México, volvieron a pasar la 4 carriles, otra la 4. Entonces, barbaridad, ¿no? Realmente nos falta hacer cumplir las leyes en nuestro país porque pues un país al final de cuentas las hacen nuestras instituciones y sus leyes. Entonces es bien importante. ¿Para quiénes somos? Pues somos todos nosotros, tenemos que entre todos, que es una tarea muy difícil tanto para la autoridad
como para individuos. Entonces un trabajo pues de grupo, de la colectividad para preservar esto. Nosotros lo que buscamos fue a ver si hallábamos una tumba entera. No encontramos ninguna entera, pero encontramos 35 tumbas ya saqueadas. Entonces, afortunadamente recuperamos la arquitectura y buscamos algunas secciones que pudieran haber dejado los antiguos buscadores de tesoros para encontrar pues, algo. Y afortunadamente encontramos algunas secciones enteras, algunos esqueletos. Encontramos más de 130 esqueletos. O sea que sacamos una muestra biológica muy buena que nos va a permitir reconstruir los tipos físicos de los antiguos habitantes de Ahuecatlán. Tenemos 130 individuos en el columpio, también sacamos como 50 hace 2 años. Y eso es de hace 2000 años. Los de hace 1000 años pues deben ser como 100 esqueletos. Todavía no acabamos de hacer ese estudio, todavía nuestros antropólogos andan muy ocupados. Los ha robado la autoridad precisamente para reconstruir ellos los contextos más modernos. Pero miren, aquí vemos, están colapsando. Estos son techos de ceniza. Esto es ceniza volcánica que tronó en 8000, 9000 antes de Cristo, se consolidó, se hizo piedra, y aquí es donde ellos excavan. Entonces, desafortunadamente con las obras estaban colapsando, tuvimos accidentes, los muchachos muy valientes, los hombres, porque realmente hicieron un trabajo muy bueno, arriesgando la vida incluso, y tuvimos que apuntalar algunos lugares. Tenemos esta bóveda, y por ejemplo acá hay otra bóveda, y allá había otra bóveda, nomás que ya a punto de derruirse. Realmente una riqueza extraordinaria. Sacamos algunas cosas, pero fueron nada más las migajas de lo que se llevaron hace 50 años. O sea, realmente se llevaron unos tesoros que están adornando las salas de los museos de California, de Europa o colecciones particulares. Entonces estamos con un compromiso entre todos, pues proteger la riqueza cultural, que es verdaderamente la riqueza de todos los mexicanos, el patrimonio que sí es de todos, nuestros bosques, nuestras aguas, nuestros ríos. Nuestras ruinas es patrimonio no renovable, esas cosas se destruyen y no es como un arbolito que hipotéticamente lo puedes sembrar y vuelve a crecer un bosque. Pero bueno, la que sigue. Y aquí tenemos un corte de una de las tumbas para que la entiendan cómo es. El techo está acá arriba y hacen aquí este tiro a 5 metros de profundidad. Esta es la ceniza volcánica y aquí tiene un escalón y entran aquí una bóveda. Y aquí es donde depositan pues a sus muertos. La que sigue. Aquí vemos una momia reseca que todavía se cuenta el tamaño y esto. La que sigue. Aquí estamos viendo cómo está una bóveda y acá sigue otra. Entonces lo que les hablo de un complejo de catacumbas. Realmente eso de las tumbas de Tiro todavía está por redefinirse. Encontramos en la parte alta está el suelo, como aquí unas cosas que le llaman vitrinas los locales, que es una pequeña, no es que sea tumba de Tiro, pero una bóveda en la parte superior, que es como el guardián o algo así, es lo que la idea que nos da la que sigue. Y aquí tenemos algunas de las cosas que salieron. Salieron más de 100 figuritas de tipos de todos lados del occidente de México. Entonces tenemos desde estos, como ven, tienen pintura corporal, facial, muy elegantes. Esta reina tiene un cinturón con perlas, tiene sus grandes narigueras de espóndilus rojo, y encontramos precisamente parte de sus indumentarias. Entonces tenemos el ameca, crema sobre naranja, tenemos el amapa naranja, los amecas gris, el ixtlán polícromo, o sea, una gran variedad. En la Magdalena, cuando hicieron la carretera, salió una tumba muy grande en Huizilapa. Ahí sí se logró desviar la carretera y salvaron esa tumba, estaba intacta. Esa está en el Museo Nacional de Antropología. Y en el de Guadalajara debe haber una réplica, sin duda. Pero bueno, aquí vemos algo de lo que se pudo rescatar. Hay una buena muestra, son figuras chicas, no salieron las enormes que ya están en los museos. Pero nos dan una idea de lo que, pues de la riqueza, ¿verdad? La que sigue. Aquí en Mesoamérica, como vimos, el anterior tienen sus gorritos los magos, igual que en Merlín y las leyendas en otros países, pues también aquí en Mesoamérica les gustaba usar sus sombreros de brujo, digamos. Esta cerámica nos está diciendo lo mismo, hay cerámica de ameca gris, cerámica de amapa.
Los Ixtlán polícromos son los tipos que desde Gifford los definió. Y otros tipos que hay que definir, tenemos tipos de la Bahía de Banderas, estos gavilanes polícromos son de la Bahía de Banderas. Ameca gris, entonces tenemos más o menos un muestrario cerámico muy bueno. También son más de 100 platos. Entonces está en el Museo Regional de Nayarit, que es la casa de todos ustedes, para que conozcan ahí las cosas. No están en exhibición, pero tenemos cosas muy buenas en exhibición de otros trabajos y están ahí siendo estudiados, analizados, y en un futuro, si las condiciones se monta un museo aquí, sería lo ideal, que es la propuesta que se ha hecho. Y si no, hacer la solicitud a las autoridades del INAH que les monten una sala para Huacatlán, ¿verdad? Es decir, con los materiales de Huacatlán. Mientras sucede lo uno, pues lo que se puede hacer, ¿verdad? La que sigue. Vemos algunas ollas grandes. Aquí vemos, estas son tipo capacha, estas con el cuello recto muy tempranas, estas sin cuello. Un que otro material muy temprano, unos metates, y salió la pitallera. Está eso más abajo, no nos dio tiempo de excavar realmente, que estuvimos trabajando nada más 3 meses, realmente es muy poco. Si tuviéramos 5 años y cada año hacíamos una temporada de campo, pues sí, como dice, se pueden destapar edificios y bueno, contextos de gran interés. Están los Ixtlán polícromos, pues, todos los tipos de la región del occidente de México. La que sigue. Tenemos materiales de lítica, estas hachas de garganta antropomorfas con la cara de un individuo y hachas pues muy buenas de garganta que aquí se empuñan. Y tenemos una serie de cuentas, un jade aquí tenemos, y navajitas de piedra fina de la sierra que solo ellos saben trabajar. Antes de la obsidiana en tumbas de tiro, cuando vienen los toltecas, ellos como que ya monopolizan la obsidiana y el trabajo de las navajillas. Pero antes, en la época de tumbas de tiro, hace 2000 años, están trabajando, aparte de la obsidiana, este tipo de navajas y cuchillos, que son de piedras semipreciosas y que evidentemente vienen de la sierra, de sus minas. Y bueno, una gran explotación, animalitos y una serie de colgantes, todo eso. La que sigue. Y bueno, la gran joyería de concha que hay, es un verdadero tesoro. Salieron más de 4000 pequeñas cuentas de concha y piezas, dos collares enormes. Y miren, estas son pulseras de glicimeris. Estos son argopecten, como centenarios suenan, muy bonitos, se cuelgan también. Esto es spondylus, que es la roja, es la que aparece en las narigueras y lo usan como lo más preciado. Estas ranitas vistas desde arriba, cuentas y una serie de espátulas. Tenemos la madreperla, son estas, en la pintada mazatlánica. Lo mismo que cinceles de la columela de los grandes estrombus. Estos estrombus son del Caribe. Encontramos 2 grandes conchas de 30 centímetros, caracoles del Caribe. Eso nos está hablando que hay intercambios con los mayas en la época un poquito después de Cristo, un poco antes. Hay intercambio, ellos se llevan el espóndilus, esta concha roja de espinas que es súper preciada, y a cambio se traen los estrombus. Son 2 de los elementos de cambio más importantes en el México prehispánico. Los espóndilus, que son la concha roja de espinas, y son todas estas, y el strombus, que es el caracol trompeta. Y venían los peruanos y ecuatorianos en grandes balsas veleras a Punta Mita en la Bahía de Bandera por los grandes caracoles de Spondylus, porque allá se les colapsa de repente la producción, como que la corriente del Niño les sube y es tropical esta concha, se muere, entonces ellos empiezan a navegar hacia el norte, y es una de las grandes historias hermosas que hay en nuestro país, en la navegación a lo largo del Pacífico, una de las grandes historias de nuestra América. Y bueno, está bien documentada para las costas de Nayarit, de Colima, y aquí encontramos material de Ecuador que les voy a mostrar, creo que está todavía. Pero bueno, vemos también las cuentas de collares y caracoles. Aquí vemos los Mickey Mouse, para que vean que no es de los americanos, los Clarabellas, y una serie de diseños que realmente están trabajando. En Punta de Mita encontramos unos torpedos de casi de 1 metro y como de 25 kilos, donde ellos se lanzan al mar y son arrastrados hasta el fondo para buscar estas grandes conchas, que la concha entre más va creciendo va bajando más.
Entonces, para sacar los ejemplares más importantes es de buzos de tiempo completo, o sea, profesionales. Entonces ellos usaban unos torpedos que haz de cuenta los de la Segunda Guerra, japoneses o americanos, y estamos viendo que hay diseños desde entonces y son materiales ecuatorianos. Y la Isla de la Plata tiene la secuencia completa desde 1000 antes de Cristo hasta la época inca, cosa que tenemos nosotros igual. Aquí en los Concheros del Pacífico tenemos desde el Capacha, 1000 antes de Cristo, hasta la época de los michoacanos, de los tarascos y de los mexicas, y están interactuando. Entonces es una historia muy bonita que están conectando las grandes capitales de América con las grandes capitales andinas a través de los navegantes del Pacífico. Es una historia muy bonita que está aquí reflejada en la costa nayarita, que es otra historia para otra ocasión, pero que aquí, como sale la concha, es importante tocar esto. La que sigue. Y bueno, de su cerámica más fina hacen este tipo de figuritas abstractas que aparecen en las tumbas de Tiro. Entonces, como podemos ver, es una sociedad llena de figuritas, de colores, de formas. Las vajillas varían, hay muchas figuritas, animales y todo. Y esto es nada más una muestra de lo que hubo. Realmente debió haber sido entierros extraordinariamente ricos. La que sigue. Aquí tenemos otros entierros. Aquí el doctor Talavera y Sandra, que ustedes conocieron, hicieron este gran trabajo de ayudarnos con los esqueletos. Y bueno, aquí tenemos algunos de los entierros como aparecen, que todavía los encontramos in situ. Adelante. Y encontramos varias anomalías o enfermedades en el esqueleto: estatura, talla, enfermedades, bla, bla. Y entre otras cosas encontramos algo en el oído que tienen los buceadores de altura. Creemos que si no serán algunos buzos enterrados aquí en las tumbas de Tiro. La que sigue, por lo siguiente. Esta es la exostosis auditiva. Esto es lo que nos lleva el estudio de los esqueletos a ver las causas de vida, todo eso. Y miren, esta es la exostosis, tienen esta anomalía en el oído. Este es el oído y todas tienen, miren. Entonces algunos individuos están saliendo con esa anomalía en el oído, lo cual está hablando que por la presión de la profundidad, a los 10 metros el pulmón se reduce a la mitad, y a los 20 metros se reduce otra mitad, y a los 30 metros el pulmón se hace de 1 litro. Entonces se supone que ese es el límite de los buceadores, aunque siempre ha habido locos plusmarquistas que se lanzan. Entonces se supone que hasta los 30 metros científicamente pueden bajar, pues claro, no cualquier tipo, sino los grandes atletas. Y bueno, de allá viene. Entonces esto es lo que se les hace. Todos los compañeros físicos están, pues es una hipótesis, como decía, están estudiando esas posibilidades, o a lo mejor les sonó el volcán y les... Pero bueno, hay cosas muy interesantes. Tenemos de nuevo, pues, el bello pueblo de Aguacatlán, Jala, el área afectada. La que sigue. Ahí vemos la pintura corporal, y las narigueras de espóndilo. Está hasta el color clarísimo, están sus cinturones de perlas, de incrustación de conchanácar. La que sigue. Y bueno, estamos en la época de tumbas de Tiro 2000, y aunque hubo varias erupciones como la que está registrado aquí en Nayarit en 1882 o por ahí, sí, ¿verdad? Hubo varios, pero no tan catastróficas como una que sucedió 3000 antes de Cristo y una que sucedió 1000 después de Cristo, que ahora sí que barrió a todos los alrededores y los valles. Y entonces, bueno, aquí tenemos cómo truena el volcán en esa época. Se hizo muy famoso por 2 razones. Una de ellas fue una erupción pliniana. Quiere decir que había un cráter hasta acá de alto, y cuando tronó, pues voló el cráter. Tenía 300, 500 metros. Entonces hizo un desastre, hubo una lluvia de jal, que por eso vemos que hay capas de jal por todos lados. Se acabó con todo lo que había y existía, porque fue una erupción realmente catastrófica. No todas las erupciones son catastróficas, suceden cada miles de años, pero a veces sucede y acaba. Es algo así como lo que pasó en Pompeya, que está muy bien documentado. Pues aquí en Nayarit sucede algo parecido. Incluso están los campos de cultivo tapados, ciudades enteras tapadas, y bueno, hay toda una cuestión ahí sellada abajo de la erupción. La que sigue. Se hicieron famosos porque José María Velasco hizo esa pintura, entonces por eso es conocida.
Y como fue erupción pliniana que se destruyó el cráter, muchos vulcanólogos han venido a estudiar, es muy famoso en Nayarit, pero en el Ceboruco, por esa erupción que tiene. Está muy bien documentada y es de los volcanes más estudiados. La que sigue. Bueno, estamos viendo las tumbas de Tiro que están acá, y aquí también hay tumbas de Tiro, nomás que no pudimos llegarle porque precisamente nos tapó los toltecas de hace 1000 años, los de Aztatlán. Nos los encontramos y no pudimos pasar de su nivel porque nos dieron muchísimo trabajo y ya nos fue imposible seguir explorando hacia abajo. Entonces ahorita estamos pasando de nuevo, la que sigue, y ya llegamos a la época tolteca de hace 1000 años, del 900 después de Cristo, y aquí tenemos este montículo todavía en sus primeros momentos, aquí ya cuando se está destapando, y es un montículo tolteca Aztatlán que aparece sus dos columnas, su muro alrededor y un corredorcito por afuera con sus escaleras y todo. La que sigue. Aquí tenemos estas escaleras, claramente la entrada a un recinto posterior, y en las dos columnas aquí y aquí. Y es un edificio abierto que se abría hacia las cistas. Y aquí encontramos dos cistas, pero no funerarias. Mientras todas las demás cistas tenían restos de esqueletos, estas era un lugar donde ardía el fuego sagrado, es decir, el fuego perpetuo. Se ve que tenían ahí aceites y estaba ardiendo una flama, donde ellos prendían sus teas para sus ceremonias o para quemar a sus muertos o una serie de cuestiones. La que sigue. Y aquí está el edificio que se excavó, que como les decía tiene dos columnas, una banqueta, se parece al Calmec, donde se ordenaban los sacerdotes aztecas, que tienen una banca. En el Templo Mayor hay un edificio, y en Malinalco hay un edificio, el templo ese tallado en la piedra tiene un edificio con sus banquetas donde se sentaban, el fuego, y aquí encontramos 5 fogones incluyendo eso, y este recinto posterior, y por atrás tiene esta banqueta y sus escaleras que no salen en la que sigue. Perdón, la devuelves. Y salieron algunos elementos femeninos asociados a lo femenino, a las deidades femeninas. Como podemos ver aquí el monstruo de la tierra con una cara de monstruo, pero con genitales femeninos. Igual aquí una gran dona. Entonces es un culto a la fertilidad, un culto a la mujer muy interesante. Esta es una escultura que se empotraba en las paredes, y esta es una pequeña olla Tlaloc. La que sigue. Aquí tenemos una escalera de acceso al recinto y piso prehispánico. Todavía encontramos secciones muy importantes de los pisos, lo cual le echamos arena para taparlas y evitar que se destruyeran. La que sigue. Y aquí están las cistas vistas desde arriba. Fueron 2 cistas unidas por su lado lateral, y aquí estaba con restos de combustión. Son piedras unidas con barro, y bueno, aquí ardía un pebetero. Afuera de ese edificio encontramos un altar, y aquí está la entrada a las escaleras, este pequeño altar de 5 metros de lado, y tiene una etapa